Obvio, es la primera elección desde el año 2000, ¿no? Desde el 97, en el que el presidente López Obrador no participa de alguna manera de otra. ¿Cuánto poder? Que ha sido como la pregunta por la que hemos estado aquí los últimos 2 años. ¿Cuánto poder tiene realmente Claudia Sheinbaum? Mi hipótesis en esta mesa ha sido que cada vez ha tenido más y que eso es positivo para Morena y para el país. Analista no permitió que se impusiera la narrativa de Leo en contra de Morena. Noroña analiza emprender acciones legales en contra de Leti Robles de la Rosa por difamarlo. Hay otra fiebre, la fiebre de Morena y sus aliados por ser candidatos a las múltiples elecciones que habrá en el 2027, entre ellas, desde luego, 17 gubernaturas. Claro, no los llaman, no los van a llamar candidatos, sino los van a clasificar como coordinadores para la defensa de la transformación y la soberanía nacional, que es una manera de darle la vuelta a la ley, porque eso es lo que estamos en otra típica simulación mexicana. ¿Cómo ves, Carlos, esta simulación y las grillas que hay alrededor del respecto? Están haciendo, por lo menos en Morena y sus aliados, todo un show ahí en el World Trade Center. Sí, no importa qué reglas pongas ni cómo pongas las reglas, si los jugadores no están dispuestos a respetarlas. Claro. Y también me decepciona a mí mucho pues, de Morena, porque siempre Morena ha dicho no se lucha por cargos, es legítimo luchar por cargos, pero en realidad se lucha por ideales, ¿no? Sí. Y cuando veo a los senadores y a los congresistas renunciar a sus puestos apenas después de 2 años de ser electos para irse a competir, me pregunto qué valores y qué ética hay detrás de su trabajo. Es muy decepcionante que hayan ido replicando cuestiones de la cultura política mexicana. Pensando en la elección del 27 y en los retos de Morena que también se hablaron aquí en la mesa de lunes, yo los sintetizaría en 4 principales, ¿no? El primero, el más obvio, es la primera elección desde el año 2000, ¿no? Desde el 97, en el que el presidente López Obrador no participa de alguna manera de otra. Entonces sí es algo nuevo lo que vamos a ver, y vamos a ver cómo Morena logra lidiar con la orfandad y con la falta de liderazgo carismático que representa Andrés Manuel López Obrador. Entonces hay algo que observar ahí muy interesante. En segundo lugar es ver cuál va a ser la relación. El segundo reto va a ser revisar la relación que tiene Morena con el Partido Verde y con el PT, sin volverse presa de ellos. Porque hay una dialéctica súper interesante. Por un lado los necesitas para hacer mayoría y por otro lado estos dos partidos son la vía de la indisciplina. La manera en la que candidatos que no quedan en primer lugar o en segundo lugar en la encuesta terminan compitiendo, rasguñando 8, 10, 12% de los votos y haciéndole daño a Morena, ¿no? Como pasó en Veracruz, ¿no? Como pasó en Veracruz y como ha pasado ya en otros lados, ¿no? En donde pues a veces los liderazgos regionales prefieren rasgar el 15% con un candidato que quede segundo o tercero. O ganar algunas o en algunos casos ganar, ¿no? Ahí está el caso de San Luis Potosí, está el caso de Zacatecas, y te diría que también está el caso de Guerrero, en el caso de Salgado Macedonio, si quieres luego hablamos de ello. Ese sería el segundo reto, ver qué pasa con los partidos pequeños. El tercer reto es el tema de la identidad, que no es menor, ¿no? ¿Cómo se va a perfilar Morena hacia la elección? Va a ser un partido como está haciendo de catch-all, buscando cada vez más militantes, 10 millones de militantes, o sí se va a definir y redefinir como un partido de izquierdas, progresista, con una agenda clara, más allá de por el bien de todos, premio a los pobres. Y en cuarto lugar, también un tema que se trató en la mesa del lunes, ¿qué tan interesado va a estar la dirigencia de Morena en la institucionalización? O si va a preferir ganar a costa de todo y a cualquier precio, o preferirá reglas, porque a veces son cosas incompatibles. Tú vas por la institucionalización, por los procesos, por las reglas, y acaso eso no te genera réditos en el campo electoral. Yo creo que por mucho tiempo Morena ha jugado ya a ganar a costa de todo, dejando atrás, ¿no? Yo así lo veo, y lo veo para el 27 también, ¿eh? Y por último, un reto para Claudia Sheinbaum, no tanto para Morena, sino para Claudia Sheinbaum. ¿En qué medida va a lograr ella sobreponerse a otros liderazgos regionales que le quieren disputar el poder en algunas regiones, ¿no? Ya lo estamos viendo con la gobernadora de Campeche, que tiene a su... ¿Cuánto poder? Que ha sido como la pregunta por la que hemos estado aquí los últimos 2 años. ¿Cuánto poder tiene realmente Claudia Sheinbaum? Mi hipótesis en esta mesa ha sido que cada vez ha tenido más y que eso es positivo para Morena y para el país en general. Pero vamos a verlo a la hora de los números si realmente está acumulando poder o si en algunas partes del país eso se va a ir diluyendo con el paso de los meses. Ahora, en cuenta 100 personas, la banda, ¿no? O sea, hay que traerlos en avión, en autobús, darles de comer, en fin, ¿no? ¿De dónde? ¿Quién pompó? Diría el clásico. Es una vergüenza que Morena haya caído en estas prácticas. Y déjate tú ahora al World Trade Center. Los informes de gobierno o los informes de labores de senadores y de diputados, hay en algunos casos más de 15,000 o 20,000 personas en estos casos. Una mesa que no es una práctica solamente de Morena, que también está muy presente en la oposición. Yo acabo de viajar a San Luis Potosí y a Chihuahua. Conté 17 espectaculares del aeropuerto a la ciudad, en el caso de Chihuahua, y más de 20 en el caso de San Luis Potosí, donde no únicamente está la esposa del gobernador, sino otros candidatos de Morena y del Verde Ecologista que quieren ser candidatos. Entonces, está presente, digamos, en todo... Que supuestamente está prohibido. En todo el ecosistema político, y en Chihuahua es realmente impresionante, ¿no?
Y es una pena también de parte de la oposición, hay que decirlo, porque la oposición le está copiando a Morena tanto el mecanismo de encuestas, que van a empezar a aplicar ya, como la figura de defensor de la familia, de México, o de la Aparte transformación. les ponen unos nombres de verdad. Entonces, la oposición que acusa al régimen y a la dictadura va con los propios métodos. La oposición que acusa de autoritarios no hacen copia eso, la misma fórmula. No, y es que no solo eso, si tienes una autoridad que no va a cumplir la ley, porque ya te anunció desde el año pasado y desde el año antepasado que no importa lo que hagan Morena, no los va a sancionar, ¿qué incentivos tienen los otros partidos para así cumplir la ley? Tienen un incentivo, que es hacer lo mismo, porque si no se quedan rezagados. En el fondo, insisto, es un problema de falta de cumplimiento de los jugadores más que de la No, y de las autoridades. Las Jugadores que se dieron un esas reglas, ¿eh? y de Jugadores que se dieron esas reglas. No, y de las autoridades. El INE y el Tribunal Electoral tendría que sancionar a quienes pero ya conocemos eso. Pero es una cosa también de cultura política y decir, bueno, vamos a aplicar las reglas. Como de hecho hemos propuesto en esta mesa con respecto a lo que sucede con la intervención del crimen en la política. No es una cuestión de, no vas a ir a defender a tu candidato a la presidencia municipal de tal lugar en Veracruz solamente porque es de tu partido cuando sabes que está coludido. Debe haber un mínimo de cultura política, ¿no? Ahora, yo solo quisiera agregar que Morena no necesariamente está en su peor momento desde que fue fundada. Pues si recordamos el pasado antediluviano de Morena, recordaremos cómo durante la presidencia del presidente López Obrador hubo un par de años en el que había 2 dirigentes, donde ni siquiera hubo padrón. Entonces, poco a poco, a pesar de que sí considero que no está en un proceso de institucionalización como nos gustaría, me parece que está avanzando por lo menos a poner reglas claras. Creo que la figura de Ariadna, la figura de Citlali, convergen en que son profesionales en lo que hacen. El hecho de que ya no esté el hijo del presidente López Obrador en la estructura de Morena, yo creo que ayuda y despresuriza mucho eso. Totalmente. Y la verdad es que si hacemos un recuento de quiénes eran los candidatos de Morena hace 3 años, las corcholatas, todos siguen en el partido, siguen en unidad, no se ha roto la unidad, pero agregaría aquí, el costo de mantener la unidad, lamentablemente, ha sido el de la impunidad. Porque la manera de continuar, digamos, en el barco, de evitar la fragmentación, ha sido precisamente que aquellas figuras de donde tienes casos probados, al menos periodísticamente, de colusión con el narcotráfico, pues continúan en el barco. Y eso en el largo plazo, como hemos dicho acá, me parece que demerita también el trabajo político de Morena. Yo me imagino, por ejemplo, que en Sinaloa van a tener que poner a un santo, a una santa. O sea, no sé si existan esos, por cierto, y menos en la política, ¿no? Pero va a ser muy interesante ver. El concepto del ciudadano, ¿no? Alguien que traigas de fuera, que nunca haya tenido nada que ver con el Ese gobierno. va a ser el perfil, seguro. Ese seguro, pues sí, vamos a verlo, ¿no? Porque hay morenistas que legítimamente quieren ser candidatos, ¿no? La mala noticia, que ya empezó la elección y de aquí nos vamos a ir hasta junio del año que entra hablando de la elección y nos van a atragantar de espectaculares y de Pero eso promociones. cuesta, es que eso es lo que... Yo, por lo menos, no es solamente el tema del narco, déjame, perdón ahí, sino que también ahí entra dinero de poderes fácticos. Típico, los contratistas, ¿no? Los contratistas de obra pública, sindicatos, en fin. La saturación va a ser evidente, la violencia electoral con ella, lamentablemente vamos a estar teniendo que conversar de ello. Sin embargo, la buena noticia, y a pesar de lo que muchos piensan, yo creo que vamos a tener elecciones muy parejas, en donde va a haber competencia electoral real en muchas partes del país, y creo que es una muy buena noticia para México. Notar que el factor local, como siempre, va a ser muy importante. Lo de Coahuila fue extraordinario, creo que da pie a pensar que vamos a ver lógicas que tenemos que estar observando en esta mesa con mucho cuidado. Ojo también con sacar conclusiones definitivas de esa elección legislativa. A Enrique Peña Nieto le fue muy bien en su elección intermedia y luego le fue muy mal en la elección final. Y sobre todo el factor que más vamos a tener que observar es el factor Trump. ¿Qué tiene que decir Trump y las fiscalías en Estados Unidos con respecto a 2 estados en particular, a Tamaulipas y a Baja California? El factor exógeno creo que va a jugar un papel importantísimo de cara al 27. Yo agregaría ahí a Sonora, ¿eh? Creo que Sonora también va a ser... Bueno, eso quieren, pero... No, bueno. Pues bueno, ya lo dijeron, ¿no? O sea, y a ver cuáles otros más. Así es. Sí, en las redes sociales de Noroña ya sacó una carta de la madre de Emiliano hacia el Excelsior, de Pascal Beltrán del Río, su director, porque ¿quién es Emiliano? El joven asistente de Noroña que Alito Moreno cobardemente golpeó el año pasado, y le está diciendo básicamente al Excelsior y a Leti Robles de la Rosa que la están afectando la honorabilidad de ella al afirmar que engañó a su marido de toda la vida, que es verdadero padre de Emiliano, diciendo que Noroña es el padre. Entonces no se hacen cargo, eso es lo que me molesta, no ruedan cabezas, que no es lo que yo quiero, pero no se hacen cargo. Ya se disculpó Leti Robles de la Rosa porque dijo que antes de publicar eso, debió corroborar la veracidad. Dice, es que yo lo publiqué por oídas. Claro, como el del Universal también, que recibió una regañadota de Claudio Sheinbaum porque es un pasquín inmundo. Ya el Universal ya se deslindó. O sea, en una semana 2 periódicos ya se equivocaron. Y yo quiero ver mañana a Azucena, que le pega todos los días a Noroña, que les diga mañana, le jugaron chueco a Noroña. Claro que no. Va a entrevistar a Alito Moreno. Al contrario.
Por eso yo defiendo a Morena. Y tiene razón aquí el joven analista, dice, pues que hay actos anticipados de campaña. Sí, y yo agregaría que no vuelvan. Si pides licencia ya no regreses. O si no, ¿para qué te haces senador o diputado? Hazle como López Obrador, que él cantidad de veces pudo haber sido diputado y senador cómodamente, pero él decidió recorrer el país. Así es como debe de ser. Pero tampoco que venga Leo, Acción Nacional y MC a dar clases de moral. MC que se gasta ríos de dinero con Samuel García para autopromocionarse, y el PAN en Chihuahua y Querétaro, ríos de espectaculares de políticos panistas ahí locales autopromocionándose también, que no se den golpes de pecho. Dime qué piensas.